Las Rocosas, una de las grandes cadenas montañosas del planeta. Se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros desde el extremo norte en la Columbia Británica hasta el Río Grande en Nuevo México. Divide el continente llegando a alcanzar 500 kilómetros de anchura. Es la gran barrera entre el este y el oeste. Solo en Colorado hay 58 picos de más de 4.200 metros. Son impresionantes. Las Rocosas fueron creadas por las fuerzas geológicas más poderosas de la Tierra. Su historia nos llevará de norte a sur a través de 200 millones de años de evolución geológica. Desde su nacimiento en Canadá hasta sus picos más jóvenes en los Estados Unidos. Es un viaje que nos remonta a la historia más remota de la Tierra. Hace 200 millones de años no existían las rocosas. Hasta los continentes eran distintos. Solo había una masa gigante de tierra, Pangea. Pero no por mucho tiempo. Se estaba abriendo una fosa enorme que iba partiendo en dos el supercontinente. Durante los próximos millones de años, Pangea se dividirá en fragmentos más pequeños. Con el tiempo se formarán los continentes que hoy conocemos como América del Norte. La superficie terrestre se ha dividido en grandes porciones llamadas placas. Descansan sobre el denso manto caliente de la Tierra. A medida que el planeta se enfría, las corrientes del manto van moviendo lentamente estas placas por la superficie. Cuando las placas se encuentran en los bordes, a menudo ejercen una inmensa fuerza tectónica. Esta tensión puede desgarrar un continente entero, pero también crea las montañas. Kurt Johnson, conservador jefe del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, lo explica. La acción de los continentes chocando entre sí o con las placas oceánicas son fuerzas que crean básicamente accidentes de tráfico planetarios que provocan la formación de las montañas. En la parte más septentrional y antigua de las Rocosas se pueden encontrar pruebas del poder de estas inmensas fuerzas. Parque Nacional de Yoho, en la Columbia Británica. Aquí encontramos miles de fósiles de peculiares criaturas prehistóricas en una ladera cerca de la cumbre del monte Stephen, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. El geólogo y guía de montaña Paul McNeil se ha especializado en este tipo de fósiles. Aquí vemos fósiles que no podemos encontrar en ningún otro sitio y que no se parecen a ninguno de los animales de hoy. Esta criatura con espinas se llama Alucigenia. Y este espécimen tan raro, Wiwaxia. Estos fósiles nos dan pistas de cómo se formaron las primeras rocosas del norte, porque no son los restos de antiguos animales terrestres, sino de criaturas marinas. Vivieron y murieron en un mar tropical poco profundo hace 500 millones de años. Las rocas que contienen estos fósiles extraordinarios se formaron en el lecho marino. A nuestro alrededor están las rocas que antes formaban parte del antiguo lecho marino. La piedra caliza pertenecía a la plataforma continental. La pizarra formaba parte de las profundidades oceánicas, pero todo estaba sumergido. Antes de que se formaran las rocosas, la costa oeste de Norteamérica estaba cubierta por un mar poco profundo. Durante millones de años, la arcilla, el fango y la grava se depositaron sobre la plataforma costera, atrapando y fosilizando decenas de millares de criaturas marinas. Las capas de sedimentos se solidificaron, convirtiéndose en rocas de hasta 20 kilómetros de grosor. Las capas de roca de esta pared están formadas por el sedimento depositado durante 8.000 años. Hoy estos fósiles están a 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero una vez estuvieron enterrados bajo 10 kilómetros de otras capas de roca.
En el punto de más profundidad, estos fósiles estuvieron enterrados a más de 10 kilómetros bajo la corteza terrestre. Y desde allí fueron empujados a más de 2 kilómetros de altitud, donde ahora los encontramos. Estas rocas se formaron a 700 kilómetros al oeste de aquí. ¿Qué puede haber empujado este antiguo lecho marino tan al interior del continente? ¿Y qué lo elevó 13 kilómetros? Una fuerza tan poderosa que es capaz de transformar el plano lecho marino en montañas enormes, la subducción. Hace 180 millones de años, la placa norteamericana se movía hacia el oeste, impulsada por la fragmentación de la Pangea. Pero la placa del Pacífico se dirigía hacia el este. Las dos grandes placas se encuentran. En este duelo de titanes, la placa del Pacífico, más densa, empezó a descender por debajo de la placa norteamericana. Encima de la placa del Pacífico se forman islas. Mientras la placa está siendo empujada hacia el este, desplaza estas islas como una cinta transportadora. Una isla especialmente grande alcanzó la confluencia de las dos placas y la costa de Norteamérica, pero era demasiado grande y fuerte para ser tragada por el manto. Así que chocó contra el borde de la placa continental. El lecho marino fue empujado hacia el este y empezó a plegarse lentamente como una alfombra arrugada. Los fósiles del lecho marino se vieron empujados miles de metros hacia arriba y kilómetros tierra adentro. Durante millones de años, la colisión de las placas forzó la formación de las rocosas. Cuando la fuerza de esta colisión perdió su poder, cesó el crecimiento de las montañas. Pero aquí no acaba la historia. 80 millones de años después de que el primer bloque de tierra chocara contra la costa, un segundo lo hizo contra el primero. Provocó que todo se moviera hacia arriba y al interior. Capa tras capa de rocas se fue elevando cada vez más. Primero se convirtió en colinas y más tarde en montañas. Las blandas capas de roca se convirtieron en poderosas montañas. Hoy estos trozos de tierra llamados terranes conforman la Columbia Británica. Desde su descubrimiento, los científicos han debatido dónde se formaron las rocas de los terranes. Una teoría sugiere que lo hicieron a muchos kilómetros al sur. Y llegó a la costa de Canadá gracias al movimiento de las placas. Durante su crecimiento, las rocosas se vieron afectadas por la acción continua de los elementos. Incluso mientras seguían ascendiendo, la erosión hizo que empezaran a derrumbarse. Estas son las rocosas canadienses. Picos dentados, paredes escalonadas y crestas afiladas surgidas de las rocas sedimentarias de un antiguo lecho marino. A pesar de haber quedado atrapadas entre dos titanes y haberse convertido en picos altísimos, las capas de roca de estas montañas todavía siguen estando casi horizontales. Esto nos da una pista de cómo se elevaron. Mientras los bloques de tierra seguían empujando la costa de Norteamérica, las tablas de rocas sedimentarias son presionadas y plegadas tanto que se parten. Capas rotas de 2 kilómetros de grosor se deslizan unas sobre otras, una y otra vez, en un proceso que los científicos llaman plegamiento. En el monte Yamnuska, las montañas se encuentran con las estribaciones. Más allá se extienden las llanuras de Alberta y Montana. Fuerzas inmensas elevaron un lecho marino miles de metros.
Pero una fuerza muy diferente ha esculpido estos picos: la erosión. Hay evidencias de la fuerza de la erosión por todas estas montañas. Pilas de pizarra rota. Muchos sedimentos de color ceniza llamados canchales. La erosión ha sido al menos tan importante como el propio origen de la montaña. Forma parte de su proceso de creación. El amontonamiento es lo que le da la elevación que determina la altura del paisaje. Pero el paisaje se ha moldeado a sí mismo de otra manera. La erosión es importante. Es lo que nos da el paisaje definitivo. La erosión es tan poderosa que ha llegado a desmontar hasta 3 kilómetros de roca sólida de estas cimas. Y la fuerza principal de la erosión es el agua. El agua suelta el material que se precipita montaña abajo, disuelve los minerales y cuando se congela, rompe las rocas. Las montañas rocosas del norte están hechas de piedras sedimentarias como arenisca, pizarra y caliza. Relativamente blandas y solubles, son una presa fácil para la erosión. Y aquí en Canadá el poder erosivo del agua adquiere una nueva dimensión. En este clima tan frío, la nieve se congela y se compacta formando enormes capas de hielo. Glaciares. Los glaciares esculpen los valles en una característica forma de U. Y cuando se derriten, dejan profundas gargantas y picos de laderas abruptas. La erosión ha ido desgastando estas rocas durante millones de años. Pero las rocosas se están defendiendo. Mientras la erosión ataca las cimas, bajo la superficie, las montañas siguen creciendo. Contemplando las rocosas, solo vemos la punta del iceberg. Las montañas tienen raíces que pueden ser 5 o 6 veces más profundas que su altura. Esta montaña mide 3.200 metros, pero su raíz oculta puede alcanzar 48 kilómetros bajo la tierra. Estas raíces son el arma secreta de las montañas contra la erosión. En Canadá, tanto el plegamiento como la erosión han esculpido las montañas. Pero a medida que bajemos hacia el sur, este paisaje tan característico cambiará. Justo debajo de la frontera de Estados Unidos, en Montana, aparece una nueva piedra entre las rocosas: el granito. Esta es la primera pista de que las rocosas estadounidenses son radicalmente diferentes. En nuestro viaje hacia el sur por las montañas rocosas, descubrimos un paisaje totalmente diferente. Desde Montana hacia el sur, las rocosas están hechas de granito antiguo, de 1.700 millones de años. El granito compone una gran parte de la corteza continental. Por eso los geólogos han bautizado esta piedra con el nombre de base. Las rocosas canadienses están hechas de rocas sedimentarias que se han ido apilando sobre la base del continente. ¿Por qué aparece el granito en las rocosas estadounidenses? Pero hay una incógnita aún mayor. Las montañas suelen formarse cerca de los límites entre placas, pero las rocosas del sur quedan muy lejos del borde de la placa.